Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo 1 y le vamos a presentar el tema de riesgos mecánicos. Mi equipo está conformado por Celaya Hernández Fernando, su servidora Granalda Cotamar y Villanueva Raya Marisol. Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo 1 y le vamos a presentar el tema de riesgos mecánicos. Mi equipo está conformado por Celaya Hernández Fernando, su servidora Granalda Cotamar y Villanueva Raya Marisol. Buenos días. Trataremos de definir un poco de lo que vamos a hablar de riesgos mecánicos. El riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, etcétera. El concepto de máquina comprende que todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una función principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún punto o zona de energía cinética de elementos en movimientos u otras formas de energía, ya sea eléctrica o neumática. Podemos diferenciar que una máquina se divide en dos partes, el sistema de transmisión y una zona de operación. El conjunto de elementos mecánicos cuya misión es el de producir, transportar, transformar la energía utilizada en ese proceso, esta parte de la máquina la caracteriza por el operario. No debe penetrar en ellas durante las operaciones de producción. Una zona de operación es la parte de la máquina que se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza mediante la energía que el sistema de transmisión comunica al elemento activo de la máquina. Esta zona se caracteriza en que el operario debe penetrar en ella en las operaciones normales de alimentación o una extracción de piezas, o si es proceso automático para corregir deficiencias de funcionamiento. Tenemos unas formas elementales de cómo se producen. Puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas manuales. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella máquina que tiene que ser usada por una persona física directamente con la máquina puede ser el riesgo de que se pueda atorar, pueda haber un corto, puede haber un incendio, o sea, todas esas características que tiene el hecho de tener un riesgo ante la máquina. Por ejemplo, aquí comentamos que la manipulación de vehículos puede ser un choque hasta la muerte en el caso de un accidente muy grave. La utilización de dispositivos de elevación, por ejemplo, los que usan las grúas para elevar ciertos productos para tener más espacio. Algunas de esas máquinas, los trabajadores no entienden el riesgo y juegan con este tipo de maquinaria y es cuando se vienen pues todos los problemas. Vamos a hablar de tipos o clasificaciones de los peligros que se hacen en las empresas. Una herramienta de la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional lo tiene como registrado en cinco peligros de las formas elementales del riesgo mecánico. ¿Qué quiere decir? Que hay 5 tipos de diferencias de riesgos en las que una persona está tentada a sufrir en caso de que no se lleve
pues un correcto manejo de la máquina. Tenemos el peligro de sillazamiento por primero. Este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se mueven los filos de dos objetos, como para cortar material relativamente blando. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos puntos no pueden ser protegidos, por lo que hay que estar especialmente atentos cuando esté en funcionamiento, porque en muchas ocasiones el movimiento de estos objetos no es visible debido a la gran velocidad del mismo. La lesión resulta de algún miembro. Por ejemplo, cuando trabajamos, supongamos, en la horrera, y esas máquinas que utilizan para cortar el jamón, si no se utiliza de manera correcta, podemos hasta amputarnos un dedo. Todas esas máquinas que llevan un filo para cortar, por ejemplo, en las carnicerías, la carne, si la ponemos frente a la máquina a la mano y no nos fijamos y no ponemos precauciones, nos puede llevar el dedo a la mano, o sea, y eso es lo que le ocurre a muchísima gente. Hay un registro del 37% de las personas que trabajan en empresas así sufren al menos una amputación de un dedo, en este caso cuando se utilizan las manos. Puede haber hasta amputaciones de un pie, de la mano, o hasta toda la pierna. Ya lo demás pues ya es muy aparte. Ese es el riesgo de sillazamiento. Tenemos un símbolo más o menos así de el corte pues de los dedos, que es lo más común. Peligro de enganche, quedando atrapadas entre la máquina y el apero o pared. También suelen resultar lesionados de los dedos y manos. Tenemos ahora que es lo que les acabo de comentar. Cuando un objeto se mueve como una banda para que vaya de un lugar a otro el producto, hay quienes meten la mano y se les puede ir la mano, y entonces resulta que la banda se va la mano hacia abajo y puede que lo aplaste. O sea, ese ya es como muy peligroso. Entonces sí es uno de los peligros un poquito más que se presentan en las empresas. Tenemos de sólidos, que quiere decir que muchas máquinas en funcionamiento normal expulsan partículas, pero entre estos materiales se pueden introducir objetos extraños como piedras, ramas y otros que son lanzados a gran velocidad. Esto es muy importante, tener todo bien, tu área limpia, recogida, y que si está trabajando una máquina donde tenga, no sé, una bobina o algo que esté dando muchas vueltas y se te vaya una tapa o algo, va a salir expulsada como una bala, ¿no? Como si aventaras algo, y donde te pueda pegar en un ojo, en la cabeza, en la boca, en la nariz, en donde sea, te puede causar una lesión muy grave. Por eso se debe usar el uso de protectores, ya sea de un casco, los lentes, guantes, el equipo protector, unas burras, etcétera. Tenemos de líquidos. ¿Qué quiere decir? Que las máquinas también pueden proyectar líquidos como los contenidos de los diferentes sistemas hidráulicos, que son capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos. Para evitar esto, los sistemas hidráulicos deben tener un adecuado mantenimiento preventivo de comple, entre otras cosas. La revisión del estado de conducciones para detectar la posible existencia de poros de las mismas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero que puede pasar en una escala más grande, es una manguera. Si hay una manguera que tiene una abertura y está aventando agua a presión,
ese chorrito que pueda salir de ahí va a salir a presión en donde esté la abertura. Y si no nos fijamos, puede que nos caiga en un ojo y por la presión, pues ahí está otro riesgo. Tenemos los efectos. Cualquier parte del componente es expuesta en el caso de máquinas y o equipos movidos por algún tipo de energía que giren rápidamente o no tengan la fuerza suficiente para alcanzar al trabajador. Por ejemplo, pueden alcanzar su ropa, dedos, cabellos, etcétera, atrayéndolos hacia la máquina antes de que pueda liberarse y puede provocar puntos de corte en los que una parte en movimiento pasa enfrente de un objeto estacionario o móvil con efecto de tijera sobre cualquier cosa. Entre ellos, cualquier componente de máquina que se pueda mover con rapidez y con la energía necesaria para golpear, aplastar o de cualquier otra manera de producir daños al trabajador. Los lugares de operación en los que las máquinas realizan su trabajo sobre el producto que ha de ser creado, en la explosión de los recipientes a presión y riesgos en los volantes en movimiento. Acciones correctivas para reducir o eliminar los riesgos mecánicos. En estas acciones tenemos que las máquinas se usen de acuerdo a sus prescripciones de técnicas de seguridad y cumpliendo lo dispuesto en la normativa. En la mejora en el estado de las máquinas, equipos y medios de seguridad. También tenemos mejorar los procesos de trabajo y organización, así como mejorar la formación y organizar la documentación. Esto se trata de que revisemos el plan de prevención de la empresa con el objeto de mejorar la seguridad de las máquinas ya disponibles o mejorar el proceso de compra de nuevas máquinas. Los pasos, bueno, aquí en los pasos sería el punto número 1, hacer un listado de todas las máquinas para una comprobación preliminar de su situación prevista y ver las necesidades. También sería comprobar que cada máquina que lo requiera aplique las intervenciones preventivas específicas para corregir las carencias identificadas, que se redactando redactando uniformemente las actuaciones. Ahora tenemos el listado preliminar de necesidades. En este listado se hará la comprobación de la situación preventiva de cada máquina, analizándola para corregir los defectos, carencias o fallos de los equipos de trabajo y de la organización del trabajo. Aquí se tiene que comprobar que la máquina cumpla con la normativa, llevando al mercado, el marcado CE, perdón. Este no tiene marcado, pero ha sido puesta en conformidad. En caso contrario, se debe paralizar su uso hasta que haya sido puesta en conformidad. Se tienen que conservar a disposición de las personas el manual de instrucciones y demás documentos o certificados de las máquinas. Este listado tiene que realizar el mantenimiento y las revisiones preventivas que están designadas a las personas y a los plazos para las revisiones, inspecciones o comprobaciones. Para esto se tiene que llevar un registro de estas actividades. También están señalizados los aspectos de trabajo y las zonas peligrosas y te indican si la situación es adecuada o no. Ahora les hablaré sobre la normatividad. Aquí puse dos normas, que sería la norma oficial mexicana, la NOM 107 de la STPS de 1994, de la prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en un lugar fijo de
seguridad mecánica, térmica y terminología. Bueno, pues esta norma, su objetivo es definir los términos técnicos para facilitar la comprensión y el marco de referencia en la prevención de accidentes de trabajo, cuyo origen pues debe ser la utilización de maquinaria y equipo. Su campo de aplicación sería que opera en un lugar fijo, tomando en cuenta los riesgos mecánicos y los riesgos térmicos vinculados a la instalación, verificación, preparación, operación y conservación de la maquinaria o equipo. Bueno, pues también un agente físico de acción mecánica vendría siendo el elemento o conjunto de elementos accionados por energía capaces de producir un accidente o una enfermedad de trabajo. La cantidad de energía es un factor determinante en la gravedad de los mismos, como por ejemplo, el contacto del trabajador con un mecanismo en funcionamiento, en este caso pueden ser las máquinas, la acción de proyección de partículas y objetos sobre el trabajador, en este caso pueden ser los residuos que pueden o partículas que pueden caer en ojos o cara. También dice que el riesgo mecánico pues es para la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad de trabajo que se provoca por un agente físico de acción mecánica. Para la siguiente norma, que es la norma oficial mexicana, la NOM 108 de la STPS de 1994. Esta nos habla sobre la prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos, diseño o adaptación de los sistemas y dispositivos de protección, riesgos en función de los movimientos mecánicos. Pues el objetivo principal de esta norma es que por sus características y condiciones pueden ser factores de riesgo con el propósito de tomar medidas para eliminar o reducir la magnitud y frecuencia de los riesgos de trabajo. Su campo de aplicación, por sus características, pues sus actividades de operación y servicios de mantenimientos requieren contar con los sistemas y dispositivos de protección y maquinaria. Esta norma se complementa con la norma oficial que les mencioné antes, que vendría siendo la 107, que nos habla sobre pues la técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en un lugar fijo, seguridad, térmica y terminología, perdón. La terminología de los riesgos mecánicos pues sería para los defectos de esta norma que se establecen con las definiciones de amputación, que vendría siendo la pérdida de un miembro o parte del mismo o una parte de su cuerpo, el aplastamiento, que podría ser una herida o contusión resultante de una presión entre dos cuerpos sólidos, la conmoción, que puede ser el trastorno funcional de una parte o órgano por un golpe violento, o una contusión, que pues es una lesión o herida traumática producida en los tejidos por el choque violento con un cuerpo obtuso. Cuando se presenta cuando se presenta sin pérdida de solución de continuidad en la piel, se denomina como contusión simple, o cuando hay una pérdida de solución de continuidad, se llama herida por contusión. Un esguince o torcedura es una distensión violenta de una articulación que puede producir rotura de algún ligamento o desgarre de fibras musculares. Y por último, es una fractura, que podría ser la pérdida de solución de continuidad en un hueso. Bueno, pues estas son unas de tantas. Para mí fueron las más que más se suceden constantemente en el área de trabajo. A continuación, mi compañera Marisol les hablará sobre el equipo de protección personal para los riesgos mecánicos. Son aquellos destinados a ser llevados o sujetados al trabajador para que proteja uno
Uno de los varios riesgos que quedan excluidos en este concepto que no, en este concepto quedan excluidos más bien la ropa de trabajo no diseñada específicamente para la protección contra riesgos y algunos otros equipos especiales tales como los socorros. Bueno, en ese también entran por categorías los tipos de riesgos, que es la categoría uno riesgos, riesgo bajo o mínimo, y la categoría 2 perdón, que es riesgo medio o grave, categoría 3 riesgo alto o muy grave. Bueno, tenemos que protectores de cabeza, que viene siendo el casco de seguridad en obras públicas y construcción, minas e industrias diversas. Dos casos de protección contra choques o impactos, prendas de protección para la cabeza como gorras, sombreros, etcétera. Este, Los protectores para la cabeza, que vienen siendo los cascos, son todos los son todos para la categoría 2 que les mencioné antes. Estos elementos están destinados para proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída y debe de estar compuesto como mínimo en dos partes, un armazón y un arnés. Protectores de oídos, protectores auditivos tipo tapones, protectores auditivos desechables o reutilizables, protectores auditivos, perdón, tipo orejera, protectores de oído, protectores auditivos tipo tapones, protectores auditivos desechables o reutilizables, protectores auditivos tipo de orejeras con arnés de cabeza bajo la barbilla o la nuca, cascos antirruido, protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria, protectores auditivos independientes del nivel, protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. Estos son protectores contra el ruido que se llevan al interior de conducto auditivo externo o a la entrada de conducto auditivo externo. Existen varios modelos diferentes de tapones. Protectores de ojos y cara. Son las gafas de montura integral, gafas montura cosoleta, pantallas faciales, pantallas para soldadura. Todos estos protectores oculares y filtros son de categoría 2, excepto los que están destinados a proteger a los trabajadores con radiaciones, riesgos eléctricos o para trabajadores en ambiente caluroso. Protectores de manos y brazos. Guantes contra agresiones mecánicas, guantes contra agresiones químicas, contra agresiones de origen eléctrico o térmico, manoplas, manguitos o mangas,
Mm, Estos son guantes de protección contra riesgos mecánicos, pertenecen a la categoría 2 y y sus presentaciones se deben hacer resistentes a la absorción, resistencia al corte por cuchilla, protectores contra pies y piernas. Dice que es calzado de seguridad, calzado de protección, calzado de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor, protección contra el frío, calzado frente a la electricidad, polainas y rodilleras. Dice que se deben usar calzado de protección en todas aquellas operaciones que se extrañen en trabajos y manipulación de piedras o fabricación o manipulación de tratamiento de vidrio plano o hueco, protectores de tronco y abdomen. En esta usamos chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas, chalecos térmicos, chalecos salvavidas, mandiles de protección contra los rayos X, cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones antivibraciones. En lo personal es el personal expuesto, trabajadores de soldadura que deben de llevar ropa de protección antiinflamable y mandiles de cuero. La conclusión, que los riesgos mecánicos nos dan una forma de las principales preocupaciones en la vida de las empresas. Es de vital importancia proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del trabajador para reducir o eliminar riesgos en las tareas de trabajo, así como también para poder garantizar la integridad física del trabajador. En este video vas a aprender qué es un peligro mecánico, cuáles son los principales riesgos y cómo identificarlos para que puedas generar propuestas que propicien el cuidado de la vida. Las heridas, lesiones leves, fracturas, quemaduras, aplastamientos, amputaciones, cizallamientos, atrapamientos y hasta la muerte son algunas de las consecuencias de los peligros mecánicos. Los peligros mecánicos son un conjunto de factores físicos que tienen el potencial de producir una lesión por la acción mecánica de 1. Herramientas. 2. Piezas. 3. Materiales proyectados. 4. Máquinas en movimiento. Acorde con sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado, pueden causar alguna lesión cuando 1. Se entra en contacto con ella o al ser atrapado entre la máquina y cualquier material o su estructura fija. 2. Ser golpeado o arrastrado por la máquina en movimiento. 3. Ser golpeado por la proyección de partes de máquina o de su material de trabajo. Para saber dónde existe un potencial peligro mecánico, debes estar atento a 1. Maquinaria o lugares donde hayan partes en movimiento, de rotación, traslación y oscilación. 2. Superficies calientes. 3. Zonas de trabajo donde se pueda producir la proyección de partículas. 4. O manipulación de herramientas tanto manuales como de potencia. En conjunto se debe analizar el área o ambiente de trabajo, los equipos y herramientas, los materiales y sustancias, siendo estos 3 factores de condición física y por último y más importante para integrar todo el proceso, las personas donde una vez corregidas las condiciones físicas, corregimos el comportamiento. La prevención de los peligros mecánicos inicia estableciendo los niveles de seguridad que debe tener la operación de maquinaria y equipos. Las guardas son medios de protección que impiden o dificultan el acceso de los miembros de un trabajador al punto o zona de peligro. Actúan como una barrera física diseñada como parte de la máquina para dar protección. Estas pueden ser fijas, regulables, autorregulables y de distancia. Los dispositivos de seguridad son medios de protección que impiden el funcionamiento de alguna parte de la máquina bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, un resguardo asociado a enclavamiento, donde podemos tener una puerta que actúa como resguardo y una vez se realice su apertura, si está asociada con un dispositivo de enclavamiento, detendrá el movimiento de la máquina. Entre los dispositivos de seguridad podemos encontrar
1. Paros de emergencia como el tipo hongo. 2. Dispositivo de doble comando. 3. Barrera sensible. 4. Tarimas sensibles. 5. Sensores de enclavamiento. 6. Cables de emergencia. 7. Dispositivos de retención mecánica que actúan como obstáculo capaz de oponerse a cualquier movimiento, tal como la caída de algún mecanismo una vez se desenergiza la máquina. Las guardas y dispositivos de seguridad se pueden combinar de manera conjunta o independientemente. Esto lo determina el análisis de la operación, como visibilidad del operario, agilidad, eficiencia de la operación y su mantenimiento. Recuerda, todas las herramientas, material de trabajo y maquinaria son potenciales peligros mecánicos. Antes de trabajar con alguno de estos elementos, evalúa y controla sus peligros. En ARL Sura, el cuidado y bienestar de tus trabajadores es lo más importante.